Buenas noches y bienvenidos una vez más a Patos Alineados. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible, muy delicado, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. No quería dar solo mi opinión al respecto porque van a decir, ¿quién sos para decir? Esto es un tema muy complejo que no es reciente, más allá de que la guerra ya lleva 2 años. Es una cosa que tiene décadas, por llamarlo dentro de una medida más o menos coherente, si no lleva más tiempo. Pero vamos a escuchar las palabras del señor Villarroya, español, con cual comparto parte de su criterio que tiene al respecto del conflicto. ¿Sí? Eh, Vuelvo a decir, no es simple, no es fácil de entender y desarrollar. Es una trama muy complicada, económica, religiosa, etcétera. Tiene mucha trama, mucha cosa mezclada. Y qué mejor escucharlo de boca de los europeos que están ahí al lado, viviendo casi en primera persona el conflicto y, y lo pueden llegar a entender un poco más que nosotros desde la distancia, donde a veces solo recibimos algunas cosas de las noticias que apuntan esencialmente a la parte cruenta sin entender el total y las circunstancias de por qué este conflicto, cómo es que se genera. Sin más, vamos a prestar atención a ver qué es lo que dice y en lo posible acotar algo. Ofensiva general y generosa, es decir, con muchas más tropas de las que tiene, pues acabará la guerra. Es decir, pero quien puede acabar la guerra es el señor Zelensky. Se sienta a negociar, negocie, y si se llega a un acuerdo, pues se acaba la guerra. A ver, aquí hay que decir que la guerra, cuando usted dice, no, que Rusia ha invadido Ucrania, y esto es lo que ha provocado la guerra. No, la guerra viene de muy lejos. La guerra viene de muy lejos. Parte del 2014, que hubo el golpe de Estado del Maidán, porque hay que decir que eso no fue una revolución del pueblo, fue un golpe de Estado, porque la propia CIA ha reconocido que montó la revolución de terciopelo del Maidán para echar a Víctor Yanukovych, que era el presidente electo en unas elecciones que la propia OCDE reconocía que habían sido totalmente correctas, que no había habido pucherazos ni ningún tipo, pero claro, era un presidente que era prorruso y que no iba a poner a Ucrania, ni iba a solicitar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, ni la entrada de Ucrania en la OTAN. Y entonces se monta el Maidán, que por cierto de pacífico no tuvo nada, porque hay que recordar la casa de Odessa, de los trabajadores en Odessa, donde se quemó a 1000 y pico personas vivas, gente porque eran prorrusas, es decir, que esta es la revolución del Maidán. Y desde entonces lo que hay es, aparte de lo que ha dicho Monse, de un país corrupto, de una granja de palimentos para la gestación subrogada, un campo de entrenamiento de los movimientos neonazis europeos. Un campo de entrenamiento de los movimientos neonazis europeos. Partiendo de que el gobierno que entró después de Yanukovych, es decir, el señor Poroshenko, y lo ha continuado el señor Zelensky, lo que han hecho es revivir un pasado que no existía, de una Ucrania independiente. Y lo que han hecho es coger a unos señores, unos que entraron con las milicias ucranianas en el año 41, en la Operación Barbarroja, para crear una Ucrania independiente, aprovechando la invasión alemana, que los alemanes los mandaron a freír espárragos y dijeron que de Ucrania independiente nada. Y el día de la independencia de Ucrania no es el día en que Ucrania se independizó de la Unión Soviética. No, el día de Ucrania es el cumpleaños de un señor que se llama Stefan Bandera, o se llamaba Stefan Bandera. Bueno, este señor, que entró con las tropas alemanas, entre el año 41 y el año 44, que fue liberada totalmente Ucrania por parte de las tropas soviéticas, mató más de 100.000 personas. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para recordar también que dentro del conflicto de Ucrania está la situación de Donetsk y Lugansk. Disculpenme la pronunciación, pero bueno, no sé nada de ruso. Donetsk y Lugansk son dos estados dentro de Ucrania que deciden
volver a integrar la Federación Rusa. Recuerden que la Federación, hoy la Federación Rusa, anteriormente era la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, era comprendida por más estados, entre ellos Ucrania. Bueno, en esto que cuenta Villarroya, de lo que sucedió de esas elecciones truncas, que la propia CIA reconoce que haber metido la mano ahí un poco, que raro. Cuando Donetsk y Lugansk deciden, aún así, separarse de Ucrania para volver a integrar Rusia, son atacados, digamos, por su propio país. ¿Sí? Cuando ellos deciden apartarse, independizarse, son atacados por Ucrania desde el 2014 hasta hace poco antes de... Sigue sucediendo, pero hoy con el apoyo de Rusia. Así que desde hace 2 años, Donetsk y Lugansk tienen el apoyo y la defensa de Rusia. Pero anteriormente, Ucrania estaba atacando su propia población, bombardeada, atacada, asesinada por población civil o militar, lo que fuera, por igual, todos atacados por querer la independencia de Ucrania y volver a la Federación Rusa. ¿Sí? Así que atención con eso. No es solo Rusia queriendo tomar territorio, ¿sí? Acá hay algo mucho más. Rusia reconoce la independencia de los estados, lo reconoce como estado independiente y por ende ahí es que toma la decisión de apoyarlos y defenderlos. ¿De quién? De estos sujetos. De estos sujetos. Como está contando Villarroya, un nicho de nazis. Nazis puros. ¿Sí? Tal cual como lo dice Vladimir Putin. Es un nicho de hoy neonazis. Sigamos. Judíos, polacos, rusos, comunistas y ucranianos que se oponían a él. Era este señor. Este señor era tan sanguinario que las propias SS, las SS, no el ejército alemán, no, las SS enviaron un informe a Heinrich Himmler, el líder de las SS, diciendo que le sacaran de encima a este señor porque era un sanguinario. Bueno, pues el cumpleaños de este señor es el día de Ucrania. Hay una pequeña muestra. Las fuerzas SS, las fuerzas especiales SS de Alemania, de la Alemania nazi de aquel entonces, del Tercer Reich, le dijeron a Himmler que sacaron a este sujeto de su fila, porque era una bestia, era un animal. Los propios nazis, las fuerzas especiales, las SS, las tristemente famosas SS, espantados con bandera. El ucraniano que era peor que las hienas, ¿no? Continuemos escuchando. Los gobiernos de Poroshenko hasta ahora lo que han hecho es derribar todos los monumentos que glorificaban al Ejército Rojo, donde, por cierto, lucharon muchísimos ucranianos. Lucharon muchísimos ucranianos, entre ellos el abuelo del señor Zelensky, que fue capitán del Ejército Rojo y tenía la estrella roja. Los han tirado para poner monumentos a este señor Stefan Bandera y a la división SS Galicia, que era una división de las SS formada con ucranianos nazis, que se dedicaron también a perseguir a judíos, a perseguir a ucranianos que estaban en su contra, a perseguir a polacos y a perseguir a rusos. Pues están llenos ahora de monumentos. Por cierto, también 3 países que estos sí que forman parte de la Unión Europea y de la OTAN, como son las repúblicas bálticas, también desmontando los monumentos del Ejército Rojo, donde también participaron letones, lituanos y estonios, para poner monumentos a las divisiones de las SS, Letonia, Lituania y Estonia. Y voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes quién vigilaba los campos de concentración? Auschwitz, por ejemplo, no eran alemanes. Los guardianes eran ucranianos, letonios, estonios y lituanos. Sí, el comandante del campo era alemán, pero los otros eran estos. Y a estos
que estaban en los campos de exterminio son a los que estos países están haciendo monumentos. Por tanto, cuando Vladimir Putin habla de desnazificación, tiene toda la razón, porque lo que hay aquí son una caterva de nazis y de gente que apoya el nazismo. Y por cierto, el señor Zelensky, que dice que no lo es, se fue a ver al Papa, él decía que era la insignia de Ucrania. Mentira. Se fue con la insignia de la Liga, de la milicia y del ejército ucraniano de Stefan Bandera. Esta es la realidad de Ucrania. Y por cierto, el señor que ha llamado y ha dicho que le dieron los misiles a Rusia y luego se prohibió. No, mire, la Unión Soviética se hundió por la traición de Yeltsin y de Kravchuk, entre otros, que declararon la independencia de la Federación Rusa, de la Federación Ucraniana y de la Federación Bielorrusa, estando Gorbachev en el poder. Y lo que se firmó, porque lo que había firmado con la OTAN y la Unión Soviética con Gorbachev, era que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Ucrania no ha existido nunca. A ver si nos queda claro el tema. Vale. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa. La expansión de la OTAN, es la Organización del Tratado Atlántico Norte, se gesta después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Rusia vence a los nazis, a la Alemania nazi, cuando Rusia vence a la Alemania nazi, es que después de eso la OTAN se forma, ¿sí? Con un saldo de más de 40 millones de muertos de parte del ejército ruso. O sea, más de 40 millones de vidas le tomó a Rusia poder vencer a los alemanes, ¿sí? No crean lo de las películas que fue solo el día D o porque fue gracias a los norteamericanos solo. No, no. Rusia dejó la vida, literalmente, en los campos de batalla para detener a los alemanes. Bueno, después que se forma la OTAN, Rusia pide ser parte de la OTAN porque era parte de las fuerzas ahí. Recordemos que Rusia es un país que abarca parte de Europa y Asia, ¿sí? Así que como están en esos dos continentes, creyó que era pertinente ser parte de las fuerzas de la OTAN, del tratado que se estaba formando, ¿no? Con los países que aún hasta el día de hoy forman parte y cada vez se van sumando más. Y nunca se lo permitieron, nunca le permitieron a Rusia ser parte de la OTAN. Así que hicieron una organización prescindiendo de quien había puesto todo para vencer a los alemanes. Vaya a saber por qué, ¿no? Bueno, lo cierto es que en todos los países que integran la OTAN han estado formándose, nutriéndose, intercambio de armamento, intercambio de ejercicios militares, etcétera, para apoyarse. Y muy solapadamente van rodeando el país de Rusia con bases militares, tanto de Estados Unidos como de la propia OTAN. Entonces, todo se va dando y se va formando y se va teniendo una idea. Si vos tenés un país que está rodeado de bases militares, de quien te consideró un rival, no digamos un enemigo, pero un rival, vos tenés que hacer algo al respecto. Cualquier presidente que quiera luchar por su país, que quiera defender su país, y más estamos hablando de una potencia, aunque no nos guste, Rusia es una potencia, quiere defender a su gente, y tiene razones para defender a su gente, a su país, a su nación, tiene mucho orgullo. Ya les digo, dejen de mirar películas norteamericanas y entérense un poquito de que le ha llevado más de 40 millones de vidas a luchar contra el régimen alemán y vencerlo. Entonces, ¿por qué me voy a dejar pisotear? Entonces, cuando la OTAN decide o empieza a considerar tener a Ucrania dentro de la OTAN, lo que está diciendo es: voy a poner bases militares y torpedos apuntándote a vos, cañones apuntándote a vos, más cerca de tu frontera, aún más cerca, ¿sí? Y el reclamo de Putin que dice: si me ponen una base aquí, en Ucrania, de OTAN, en menos de 5 minutos, con un misil, llegan a Moscú. Y eso es preocupante.
ahí podemos empezar a entender por qué Putin hace lo que hace y toma la decisión de levantarse en armas contra Ucrania. Continuemos viendo, por favor. No, déjeme acabar. Ucrania no ha existido nunca. Nunca. No ha existido nunca históricamente. Porque estaba dividida entre varios países. Pero la parte gorda de Ucrania ha pertenecido toda la vida a Rusia. Odessa primero la fundó un catalán. Un catalán, sí, un catalán. Jorge Rivas. Un catalán. Al servicio de Catalina la Grande. Cuando eso era parte de Rusia, no de Ucrania. Y la parte occidental de Ucrania, que está el Lviv, que dicen que ellos son los ucranianos, no sé qué, eso pertenecía a Austria, al imperio austriaco. Y Lviv era Lemberg, la capital de la Galicia austriaca. Y eso se lo quedó Stalin después de la Segunda Guerra Mundial y se lo dio a la República Federal Soviética Rusa, ucraniana. Por lo tanto, en Ucrania no ha existido nunca. Cuando los rusos dicen que eso es Rusia, es que eso era ruso. A ver si nos queda claro. A ver si nos queda claro. Kiev es la capital histórica de Rusia. De Rusia. A ver si nos queda claro. Si Ucrania no ha existido nunca. Otra cosa es que tenga un idioma. A ver, vamos a ver. El que habla ruso habla ucraniano y el que habla ucraniano habla ruso. Se entienden perfectamente. Es decir, que por lo tanto eso no ha existido nunca. Pues lo que hay aquí es una traición de Estados Unidos y la OTAN. Porque mientras estaba Yeltsin, que era lo que era, hicieron lo que les dio la gana. Y ahora, como está el señor Putin, que es otra cosa, entonces aquí sí. Porque aquí el objetivo es la destrucción de la Federación Rusa en pequeños estaditos pequeños. Esta es la idea. Porque la guerra no va a que China va a ocupar Taiwán, no, no. La Divide y vencerás. es que Estados Unidos lo que quiere es que caiga China. Porque también tiene el problema del futuro de las tecnológicas. A ver si nos vamos enterando de por dónde va la geopolítica. Bueno, ¿qué más decirle, no? No es tan fácil el conflicto. No es fácil de dilucidar. Pero sí es más o menos fácil de comprender con la ayuda en este caso del señor Villarroya, ¿sí? Haciendo un análisis bien cercano de la situación y explicando paso por paso. Me ahorró mucho trabajo porque una cosa es lo que uno tiene en la mente y va aprendiendo, va estudiando, va leyendo, informarte, y otra cosa es tener una persona que te lo dice con santo y seña, que es europeo, que la historia de Europa lo han vivido en primera persona y saben lo que está pasando ahí al lado de ellos. No, me impacta muchísimo las personas que toman un partido, toman bandera y avalan. Y yo entiendo que desde la sensibilidad humana, sí es verdad, es horrible que haya muertes y que haya heridos. Sí es detestable. ¿Quién quiere algo de eso en su país, en su lugar? Nadie. Entonces por eso nos duele y nos pesa tanto. Pero es un juego macabro el que están jugando algunas naciones. Es un juego macabro donde le pasan armas, ¿sí? Y pertrechos militares a una nación, ¿sí? Con estos antecedentes para luchar contra un país. Y mire que Rusia viene aguantando cosas. Le volaron el Nord Stream, le volaron el gasoducto Nord Stream y se quedó callado la boca. Vamos a ver si hubiera pasado en Estados Unidos, ¿sí? Recuerden cuando alguien voló las Torres Gemelas. ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué Rusia tendría que aceptar callado? Sí, me volaron un gasoducto tremendo, costosísimo que atraviesa el océano y no voy a decir, no voy a hacer nada. Me ponen bases militares al lado mío y no voy a decir nada. No, le están tocando la cola al oso. Y ustedes saben lo que pasa cuando se le toca la cola al oso. Así que esto fue mi breve y sintético análisis, basándome y apoyándome solo en las palabras del señor Villarroya, y espero que les sea útil para ir comprendiendo. Están libres de buscar más información, de elegir otros canales, de ver más cosas, de seguir explorando, de seguir entendiendo, de agarrar un libro de historia,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea para nutrirse y meter en la mente una idea propia, generar una idea propia y no lo que te dicen las películas o lo que quieren venderte algunos noticieros. Algunos noticiosos solo quieren venderte lo que les sirve, lo que les conviene, lo que les gusta. Tristemente, tristemente. Así que sin más, espero que les guste, le dan like, se suscriben o si no les gusta también dan dislike. No hay problema. En este canal seguimos creciendo, seguimos buscando informar, mostrar, si se puede enseñar también, como siempre, sumando y aportando para todos. Buenas noches, saludos.